Por favor, silencio. Se reanuda la sesión. El señor letrado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo estaba en el uso de la palabra. Sí, señoría. Ya he podido reorganizar mis preguntas y voy a ser ya realmente breve. Vamos a la furgoneta Kangoo. ¿Participó algún TEDAS de su unidad en el registro de la furgoneta? No, fue llamado el jefe de sección para que acudiera cuando estaba conmigo en la cafetería, porque Policía Científica había encontrado algo. Es lo único que sé. O sea, que su unidad no fue requerida para realizar el registro. No, era un registro de Policía Científica. A nosotros solo nos solicitaron las instalaciones. Y fue entonces Policía Científica quien recoge los elementos explosivos y detonadores que se encontraron allí. Yo no estaba allí y ignoro si fue exactamente Policía Científica. ¿Algún miembro de su unidad le comunicó a su jefe de grupo, su jefe de sección y posiblemente a usted si participó en el registro de la furgoneta Kangoo? Comenté antes, estábamos en la cafetería con los jefes de sección. Un jefe de sección recibió una llamada de Policía Científica para que fuera a la unidad porque había encontrado algo relacionado con nosotros. Llegó el jefe de sección y cuando llegó allí donde estaba la furgoneta me llama a mí para decirme que se había encontrado lo que se había encontrado. O sea que el jefe de sección vio también lo que había en la furgoneta. Lo había visto el de Policía Científica y llama el de jefe de sección. El jefe de sección lo ve porque lo llama el de Policía Científica. Pero su unidad no recogió los elementos. Después de que se encontraron, sí, nos quedamos con ellos, claro. Vale. Una pregunta más, porque no sé si la respuesta de la anterior acusación o del representante del Ministerio Fiscal ha dicho, y no quisiera que se malinterpretara la pregunta, que al lado de la furgoneta estaba un almacén de material especial. No, se refiere al garaje. ¿Qué hay en el garaje donde se guardó la furgoneta? En el garaje suyo, de los TEDAX. Sí, en el garaje cuando se introduce la furgoneta nada, porque cuando nos lo piden se despeja lo que hubiera habido allí, que normalmente se meten las furgonetas que están de para que servicio. se sitúe, le han preguntado, ¿hay un mostrador? Otro letrado le ha preguntado, ¿hay un mostrador en el garaje? Usted ha dicho, mostrador no, hay... ¿Alguna mesa que colocaran allí? Sí, aparte de la mesa, ha dicho usted. Detrás está el almacén especial. El almacén de material especial, que es los aparatos de rayos X, lo que se utiliza para la desactivación. Está ya almacenado. Eso es lo que quería preguntar, no cuál era el contenido del almacén de material especial. Pero no está en el material especial, no está en el garaje. Bueno, si yo lo que da es una puerta que está cerrada con llave. Vamos a, se comunica con el garaje. Comunica con el garaje, que es lo que la pregunta que me hicieron antes era que qué había allí, qué se comunicaba allí. Ha dicho que también que llamaron a la empresa, a una Unión Española de Explosivos, ¿no? Sí, llamamos inmediatamente que aparece a Unión Española de Explosivos. ¿Por qué llaman a Unión Española de Explosivos? Que había etiquetas en el material que se había encontrado con las iniciales de UEE. ¿Pero en los detonadores o en el resto del cartucho? En los detonadores, en el cartucho no. ¿Y les dieron alguna información esos especialistas cuando llegan a Canillas sobre el cartucho? Confirmaron que era de producción y que era gomado seco. O sea, que cuando lo ven por primera vez, ustedes les llamaron únicamente para ver los detonadores, no sabían ellos que venían para ver el cartucho. No, ellos para reconocer el material que se había ocupado, porque había parte del material que era producido por ellos, por la empresa, según las inscripciones que había. De estas manifestaciones que les realizaron, ¿levantaron ustedes algún tipo de acta? ¿Les tomaron declaración como testigos? ¿O fue una conversación informal que mantuvieron allí en las dependencias de Canillas? No, solamente se llamó para que confirmaran si procedía de la Unión Española de Explosivos. No se levantó ningún documento. O sea, que los expertos no se desplazaron a Canillas. Sí, se desplazaron a Canillas. Como he dicho que era una llamada, lo había entendido, pensé que me estaba diciendo que era una llamada y que no se habían desplazado. O sea, únicamente fueron allí unas personas a las cuales ustedes no toman declaración, no recogen sus manifestaciones en ningún sitio. No. Y dicen que es gomado seco.
Esas personas desconocidas. ¿Puede usted identificarles? Ahora en este momento no. No recuerdo quién eran. ¿Podría identificarlos? Por si fuera interesante proponer su declaración. Es posible que no, porque estuve apenas un momento con ellos. Estuvieron los TEDAS hablando con ellos un momento, pero pararon muy poco en la unidad. Eran unos minutos. O sea, llegaron, vieron y se fueron. Bien. O sea, usted ya no está en la unidad. Bueno, entonces, vale, muchas gracias. No hay más preguntas, señoría. Gracias. Sobre este último extremo, ¿tampoco se hizo constar en ningún atestado la comparecencia de estos señores de la Unión Española de Explosivos Aranás, Massa? No recuerdo si se hizo constar en alguna nota informativa. Gracias. La acusación constituida por don Roberto Barros Anunciba y otros. Con la venia, señoría. Me gustaría hacerle algunas preguntas, señor Sánchez Manzano, a propósito de la nota informativa de fecha 12 de marzo de 2004, que usted firma en calidad de comisario jefe de la unidad. Esta nota de fecha 12 de marzo, ¿a quién se la dirigió usted? El día 12 de marzo se hicieron más de una nota. Identifique el folio, por favor. Folio, señoría, discúlpeme. Folio 849, 850 y 851. Tomo 4. Roberto, pantalla, por favor. ¿Se refiere a esa? Sí. Esa nota se envió al comisario general de seguridad. ¿Cuál es? Sí, yo la reconozco. Al comisario general de seguridad ciudadana y copia al comisario general de información. Sala. ¿En qué fecha la envió? El mismo día en que está. La fecha me parece que era el 12. Tiene fecha del 12 y el 12 se mandaría eso. ¿Recuerda cómo se llaman estos comisarios o cómo identificarlos? Comisario General de Información, señor de la Morena, y el Comisario General de Seguridad Ciudadana, señor Cuadro Jaén. Señor Cuadro. ¿Entre el día 12 y el día 15 se la envió a alguien más? Que yo recuerde, no. ¿Recuerda en qué fecha la envió al juzgado? No, yo no la envío al juzgado. Las notas informativas se envían directamente a la Comisaría General de Información, si tiene importancia para la información, para la investigación, a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Las notas informativas no las mandamos nunca al juzgado. Sería el instructor de diligencias el que la mandó. Ajá, entiendo. Usted señala en esta nota, en el primer párrafo, que se requirió un equipo de desactivación de explosivos a las 2:40 del día de la fecha, y ha mencionado varias veces esta hora. Sin embargo, y le pido si me lo pudiera aclarar porque usted tenga un conocimiento directo. Si no es así, pues nada. En el folio 1000, vaya por Dios, no veo con claridad el número de folio. En el informe que elaboran los CEDAS actuantes, también de fecha 12 de marzo de 2004, parece, señoría, que es el folio 1928, pero la copia que tengo no es muy clara. Dicen que se dirigieron a la Comisaría de Policía de Puente de Vallecas a las 2, no a las 2:40. ¿Tiene usted alguna explicación sobre por qué puede producirse esta discrepancia en las horas? No recuerdo, pero vamos, a mí cuando me llamaron sería en torno a esa hora, quizás fuera antes. ¿Podría dirigirse? Pero, sí, dígame, por favor. La más cierta será la de los TEDAS, que quedaría registrada y ellos tendrían constancia exacta. Yo no miré exactamente el reloj en ese momento. ¿Sería posible que se dirigieran sin conocimiento suyo o sin orden suya? Sí, cuando les comunicada una incidencia, ellos salen inmediatamente a atender la incidencia. No esperan a localizarme a mí y mientras acuden me lo comunican, me llaman. Pudo perfectamente haber un desfase de un tiempo ahí.
En ese mismo folio 849 dice usted más abajo: personados el equipo en dicha comisaría y una vez reconocida la bolsa de deportes y analizadas, y esta es mi pregunta, usted dice analizadas las circunstancias en torno a la incidencia. ¿Qué circunstancias eran estas, señor Manzano? Si me dicen que contesto un poco más completo el texto, lo podré hacer. Dele al testigo el tomo Sí, correspondiente. es el folio 849, señoría. Para que lo pueda tener ahí. Es el que se ha exhibido antes, es 2 párrafos más abajo, en la segunda línea del tercer párrafo, señoría. Si me permite, lo leo. No se preocupe, si lo va a tener delante el señor testigo. Si además ese informe obra también al tomo 2, folio 431, esa nota informativa. Está duplicada. Lo digo porque, como preguntaba, por la fecha en la que llega el juzgado. Ajá. Bueno, era más bien si él la sabía. Sí, analizadas las circunstancias en torno a la incidencia, ahí se refiere a que se procede a trasladar porque ya esa bolsa se había movido, según le explicaron. Entonces procedía a su traslado con cierta seguridad a un descampado. ¿Quién le explicó que la bolsa se había movido? También lo explican los TEDAS y algún funcionario de la comisaría de Vallecas, de que procedía de las pertenencias de las víctimas del pozo, que la habían llevado desde el IFEMA a la comisaría de Puente Vallecas. ¿Podría identificar a estos agentes? Los TEDAS que intervinieron en la incidencia, de los funcionarios de la comisaría de Puente Vallecas, no. No. En el folio 850, es el folio siguiente, usted menciona que hay elementos incautados en el interior de la furgoneta Renault Kangoo idénticos a los pertenecientes al artefacto desactivado. Y en este sentido le pregunto, ¿a usted le consta que se incautaron dentro del interior de la furgoneta Renault Kangoo o se lo dijeron? Lo comunicaron. Que le consta y se lo dijeron. No, me refiero, si él le consta. Si él lo vio de propia. Efectivamente, señoría. Si lo sabe de propia mano o se lo comentaron su subordinado o si vio cualquier otro compañero o persona. O si vio algún documento donde constara. No, me lo comentaron los TEDAS. ¿Recuerda cuál de los TEDAX intervinientes se lo comentó? Sí, me lo comentó. Repita, por favor. Sí, si recuerda, señor Sánchez Manzano, ¿cuál de los TEDAX se lo comentó? Consta, en este informe de 12 de marzo que firman los TEDAX actuantes, consta que intervinieron 8 TEDAX. ¿Recuerda usted cuál se lo comentó? A mí me lo comunicó el jefe de sección. El jefe de sección. Gracias. En ese mismo folio 850, un poco más abajo, dice: elementos similares de los observados por los TEDAX que participaron en la desactivación de los artefactos en Atocha y el Pozo. ¿Recuerda que TEDAX se lo dijeron, le dijeron que eran similares? Los que llevaron a cabo la intervención en cada una de las incidencias. Pero no recuerda cuáles eran en concreto. No, constarán en los informes periciales. Gracias. Dice usted en el folio 851, dice: sistema de activación, se desconoce las causas por las que no ha funcionado. ¿Quién supervisó esa mochila para saber las posibles causas por las que pudiera no haber funcionado? El operador número 1 y el operador número 2. O sea, no hemos de entender que aunque usted firma la nota, usted lo inspeccionó. No, yo solamente comunico los datos que me aportan. Gracias. Dice usted más abajo, a propósito de la sustancia explosiva: en las pruebas analíticas, aún no finalizados los resultados obtenidos hasta el momento, confirman que se trata de la misma sustancia que se halla en la furgoneta Renault. ¿Esto usted lo constató o se lo dijo a alguien? Quiero decir, ¿lo verificó usted o se lo dijo a alguien? Lo dijeron me imagino la del laboratorio de la unidad. La persona del laboratorio. De la unidad central de desactivación de explosivos. ¿Estaba presente esa persona? ¿O se lo dijo por teléfono o de otro modo? No, me lo dijo por teléfono. Se lo dijo por teléfono. ¿Y quién le dijo que a su vez se correspondía con las muestras patrón de dinamita gómado seco? Que era la misma sustancia explosiva. Sí, pero ¿quién le dijo esto? La jefe del laboratorio de la unidad central de desactivación de explosivos. ¿La jefe? Sí.
podría ser, tal vez por torpeza mía, podría ser más preciso a la hora de identificar, ¿la recuerda por casualidad el número de sí, profesional? Me parece que es 17.632. Gracias. Además de esta conversación telefónica, ¿le hizo llegar los resultados de algún modo, por ejemplo por fax? No, en ese momento no. ¿Le dijo si conocía los análisis o los resultados cuantitativos del análisis de estas pruebas analíticas que usted menciona? En ese momento no, porque eran provisionales. Y él ya lo había mandado a Policía Científica y Policía Científica contestaría con el informe pericial correspondiente. ¿Y sabe, mejor dicho, sabe si constaban los análisis cualitativos de esas pruebas analíticas? Sí, constan. Sí constaban en aquel momento. No, en aquel momento todavía no sé si constaban en la unidad, ¿no? ¿Le preguntó usted por los motivos por los que afirmaba que se trataba de gómado seco? Ya lo había mandado al laboratorio y lo que le comunicaran de Policía Científica, ¿no? Gracias. Hay una cuestión sobre la que querría hacerle alguna pregunta y le pido a su señoría que me disculpe si tal vez lo haya entendido mal. Me ha parecido entender que en los dos lugares donde aparecieron en los trenes artefactos explosivos se inspeccionaron las bolsas que se iban viendo, y a preguntas de uno de los compañeros que me ha precedido, que le han preguntado si aún a riesgo de la vida personal de los TEDx, y usted ha dicho que sí. ¿Lo he entendido bien? ¿Se inspeccionaron las bolsas que se encontraron en los trenes? Todas las bolsas que se encontraban en los trenes había que inspeccionarlas, sí. Se inspeccionaron todas las bolsas. ¿Las inspeccionaron los TEDx? Sí, los TEDx. Y si asumían el riesgo de inspeccionar las bolsas, ¿cómo es que no se asumió el riesgo de acercarse para hacerles una radiografía o tomarles fotos? Como inspeccionar las bolsas que había por allí. Cuando se encuentra una bolsa bomba no se inspecciona, se actúa sobre ella para la desactivación. Entiendo. ¿Recuerda? Sí, entiendo que no es perito, le pregunto si lo recuerda, no si técnicamente lo conoce, los procedimientos de desactivación a los que se recurrió con esas dos posibles artefactos explosivos que aparecieron. Contestará los TEDx. No, pero no es si lo recuerda. Entiendo que la respuesta es que no. No. Gracias. Un instante, señoría, que voy a ir tachando las preguntas que están. Un instante, por favor. Usted ha dicho que dirige y gestiona la unidad de TEDx y NBQ. ¿En qué consiste la dirección? ¿Usted da órdenes a sus subordinados o en qué consiste esta labor de dirección? La dirección y gestión implica mando, es evidente. Entonces, lo que se trata es de detectar las necesidades, satisfacerlas. Cuando hay una incidencia, que se apliquen los procedimientos y las normas establecidas, coordinar toda la información que se pueda generar y pueda tener un interés fuera de la unidad de TEDx. Y, bueno, la labor de cada día es estar pendiente de supervisar que las tareas se realizan adecuadamente. Entonces, ¿qué queda dentro de la autonomía de cada uno de los grupos operativos de los que usted ha hablado? Cuando se abre una incidencia, al operador número 1 y número 2 que actúan sobre el artefacto le queda toda, porque está establecido así en las normas. Entonces, ¿quién tomó la decisión de desactivar aun a riesgo de que explotasen esos dos artefactos explosivos? El operador número 1 es el que decide el sistema a emplear para la desactivación. ¿No le consultaron eso? No. Yo además no soy técnico, son ellos los que tienen que establecerlo. Y es responsabilidad solamente del operador número 1, no es del operador número 2, ni siquiera de alguien ajeno a ellos, aunque sea especialista. ¿Suponía algún riesgo, o mejor dicho, reformulo la pregunta, señoría, porque no es perito? ¿Le dijeron en algún momento que fuera arriesgado el fotografiar los dos artefactos explosivos? No, ellos cuando inician la intervención sobre el artefacto tienen ellos plena autonomía y no tienen por qué consultar ningún aspecto de este tipo. Entiendo. ¿Sabe usted cuál fue el criterio para descartar? Usted ha hablado de descartar
restos de explosivo, algunos se cogían y otros no. Si yo no lo he entendido mal, ¿sabe usted cuál es el criterio para descartarlos? Eso lo tienen que explicar los técnicos. Es una... Entiendo. Hay una cosa que no entiendo muy bien. ¿A qué se refiere el visto bueno de aquellos informes que usted firma con la antefirma visto bueno? ¿Qué significa visto bueno? El visto bueno que se ha tramitado y que se ajusta en cuanto a la forma a lo que se debe de exponer allí en cuanto a la forma. En cuanto al contenido no se puede entrar. Si es un informe pericial, es el perito el que es responsable de todo su contenido. El visto bueno entra, perdóneme que el micrófono, el visto bueno entra también en cómo se ha elaborado la pericial, en el procedimiento que se ha seguido. Acaba de decir que no, señor letrado. No, había entendido que se refería a los resultados, señoría, gracias. No, se refiere al contenido del informe, por lo tanto. ¿Recuerda cuándo pasó el TEDx a depender de la Comisaría de Información? Sí, en diciembre del 2004. Gracias. ¿A qué inspector jefe de la Policía Científica llamaron para avisarle de que se dirigía a Canillas la furgoneta? A ver, me llaman a mí que se dirige a Canillas y van a utilizar nuestras instalaciones para hacer la inspección. Nosotros no llamamos a nadie. No, pero no me refería a que le llamaran a ustedes. Me ha parecido entender que además de llamarle a usted, llamaron también a un inspector jefe de Policía Científica, quienes avisaran de que la furgoneta se dirigía a Canillas. No. Cuando se localiza los detonadores y el resto, es cuando llaman al inspector jefe, que depende de mí, de la unidad, y estábamos en la cafetería. Para comunicar solamente de que va la furgoneta a la unidad, solamente me llaman a mí. ¿Le dijeron a usted qué se había encontrado en la furgoneta? Sí, me lo dice el jefe de sección cuando le había llamado a Policía Científica y se traslada hasta donde está la furgoneta y me llama y me dice lo que se ha localizado en el interior de la furgoneta. ¿Y qué le dijeron? Referido a nuestra materia, lo demás nosotros no entramos. ¿Qué le dijeron que se había encontrado en la furgoneta? 7 detonadores y un resto, al parecer, de un cartucho. 7 detonadores y el resto de un cartucho. Le digo porque después ha hablado usted de que en Leganés, bueno, da igual, es una pregunta, pero ya la doy por contestada. Le voy a preguntar alguna cosa respecto a Leganés. ¿Usted a qué distancia estaba del lugar donde dice que se escucharon gritos? A unos 100 metros, o 100 y pico, ¿no? ¿A unos no recuerdo. Dentro del segundo cordón, entre el primero y el segundo cordón, pero unos 100 y pico metros. ¿Escuchó algo más, además de gritos? No. Había un silencio sepulcral en aquel momento. ¿Y qué decían los gritos? No recuerdo el contenido, sé que era combinando la que salieran. ¿Sabe usted si se recogieron restos de ropa en los focos de los explosivos en los trenes? No recuerdo. Además, nosotros no nos hacemos cargo de nada ajeno que sea lo nuestro. ¿Puede haber impregnaciones en los restos de ropa? ¿Impregnaciones de qué? ¿De restos orgánicos humanos? ¿De no, de explosivo me refería, perdóneme. No lo sé, eso lo tienen que decir los técnicos, que son los que saben hacer la búsqueda. No, le preguntaba porque había entendido que de las impregnaciones sí se hacía cargo el TEDx, pero les preguntaré a ellos. ¿Cómo se hizo el estudio del canal de distribución de los explosivos y los detonadores? A través de la unidad de la empresa se va comunicando los datos que se van obteniendo del material explosivo y eliminando, por descarte se va consiguiendo establecer el lugar donde han sido suministrados los detonadores que tenemos localizados. Entiendo. Un instante, señoría, le voy a pedir, porque ya hay muchas preguntas que están contestadas y no quiero repetirlas. Un instante. En el folio 74.000 creo que es, aunque el 4 pudiera ser un 9. En el folio 74.618, que se refiere a una nota informativa también, de fecha 5 de abril de 2004, usted dice: en el piso de Leganés, el día 3 de abril de 2004,
habitado por un grupo de islamistas radicales. ¿Cuándo vino usted al conocimiento de que eran islamistas radicales? En aquellos momentos es cuando los de información, los que llevan la investigación, hablan de eso. Entiendo. Y finalmente, en la conclusión número 4, al folio 74.619, dice usted: tanto en detonadores como en referencias de goma 2 está el denominador común de haber sido recepcionadas en cantidades diferentes por minas de caolines de Merillés. ¿Qué significa referencias de goma 2? Las referencias que se habían encontrado en los cartuchos, en los envoltorios de los cartuchos que se encontraron en Leganés, donde costaba el lote, la inscripción con el lote. Entiendo. ¿Llegó usted a ver el contenido de la bolsa que se encontró en la furgoneta? ¿En la Kangoo? Una vez que estaba en el laboratorio, sí. Lo vi, además, junto al comisario general de información. ¿Y qué vio? Los 7 detonadores, unos restos de cable y el resto de cartucho. ¿Usted recuerda si se hizo un listado de todos los restos de explosivo encontrados por los TEDx en los focos de las explosiones? No recuerdo, pero vamos, estaría documentado perfectamente la recogida. ¿Dice el protocolo que debe documentarse? Sí. No hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. Gracias. La acusación constituida por doña Ángeles Pedraza Portero y otros tiene la palabra. La venia, señoría. En el informe firmado por usted el 15 de marzo del 2004, que obra el tomo 7, folio 1606, habla de que mediante gestiones personales suyas ha determinado que los detonadores de aluminio procedían de caolines de Merillés. ¿Puede explicarnos qué gestiones realizó para llegar a ese conocimiento? A través de la empresa Unión Española de Explosivos se van facilitando los datos que se tienen de los detonadores, la trazabilidad de los detonadores, y se llega a la conclusión, después de diversos análisis, se llega a la conclusión de que habían sido suministrados a la empresa Caolines de Merillés. O sea que desde el 11 de marzo al 15 de marzo está usted en contacto con la empresa y la empresa le va suministrando información. Es así. ¿Y dónde recibió esa información y dónde consta? No consta en ningún lado. Es una información que se le va facilitando y se van haciendo descartes, una investigación. La documentación que hay es el resultado final de la investigación. Supongo entonces que los mismos canales son a los que hace referencia en otro informe de 27 de marzo del 2004 que obra el tomo 47, folio 13.776, que se ha hecho exhibición anteriormente, donde dice que se ha utilizado la máxima reserva en cuanto a colaboradores y sistemas utilizados. Sí. En referencia a la mochila cuya existencia le comunican en la madrugada del 12 de marzo, ¿le indicó usted al TEDx, que según parece se había dirigido ya allí, que no la tocara hasta que usted llegara? Tomara todas las precauciones para que se pudiera llevar a cabo la desactivación, que esperara que nos la tomáramos con calma, sí. ¿Por qué tenía que estar usted presente en la desactivación de esa mochila, si usted no es un TEDx? No necesariamente tengo que estar presente, pero dije que se lo tomara con calma. ¿Participó usted en las labores de desactivación junto al operador número 1? No. ¿No ha declarado con anterioridad que estuvo junto al operador número 1? Yo fui a ver la bolsa cuando llegué. Fui a ver la bolsa con el operador número 1 y después estuve allí ejerciendo mis funciones como jefe de unidad en la desactivación de la bomba, pero como jefe de unidad.
discúlpeme, pero sus funciones como desactivación, en la desactivación de la bomba, si usted no es un TEDAS, ¿cuáles son? La desactivación de la bomba, cuidar de que se cuiden de que se apliquen los protocolos y además de que esté asegurada la zona. La intervención sobre el artefacto la lleva exclusivamente el TEDAS. Y el comisario jefe es el que cuida que se haga el cinturón de seguridad. Sí, observa que se apliquen los protocolos. Esa fue la función que desarrolló usted en la comisaría de Vallecas, ¿verdad? Que se cuidaran los protocolos. No hay ninguna pregunta más, señoría. Gracias. La acusación constituida por don Mario Pelicari Giraldini y su esposa. Con la venia en la Santísima Sala. Usted a preguntas del fiscal, si no me equivoco, ha señalado que todos los restos que se llevan a la unidad se recepcionan conjuntamente con policía científica. ¿Eso es así? Sí, habitualmente es así. En el caso de los atentados del 11 de marzo fue así también. Sí, también fue así. Creo que sí. No estaba yo en el momento de que se recepcionan allí, pero estuvo pendiente policía científica para hacerse cargo de... Es decir, que si hubiera habido algo de interés para policía científica, lo podría haber llevado inmediatamente policía científica. Por supuesto. Bien. Usted, como comisario jefe, ¿tiene constancia de si en las investigaciones que han llevado a cabo a raíz de los atentados del 11 de marzo se han infringido los protocolos por los que se rigen ustedes? No, en ningún caso. En ningún caso. No. En ningún caso. Muy bien. El grupo de información al que usted ha hecho referencia, cuando no se encuentran vestigios que tengan adherido, tengan naturaleza explosiva, ¿lleva a cabo también algún tipo de investigación de cotejo con otros atentados anteriores? Siempre se miran antecedentes similares. Dentro de estos antecedentes similares, ¿hubo algún tipo de identidad con otro atentado terrorista ocurrido en España con anterioridad? No. Ninguno. No hay más preguntas. Muchas gracias. Gracias. La acusación constituida por doña Isabel Pinto Libramiento. Sí, con la venia de la Santísima Sala. Vamos a ver. Usted ha manifestado en este acto que efectivos de su unidad estuvieron inspeccionando todas las bolsas. ¿Qué es lo que pasó con la bolsa que apareció en la comisaría de Vallecas? Lo ignoro. ¿Conoce usted la secuencia temporal que esta bolsa tuvo desde que fue descubierta hasta que realmente llegó a la comisaría de Vallecas? No, no la conozco. Usted, que tanto se refiere a los protocolos de actuación policial, ¿considera normal que una bolsa con explosivo, con 10 kilos de explosivo, se transporte por Madrid durante 10 kilómetros desde que se encontró en la estación del Pozo hasta el pabellón número 6 de IFEMA y con destino de depósito en la comisaría de Vallecas? ¿Es eso normal? Suponiendo que ese presupuesto quede demostrado, conteste. Si se sabe que hay una bomba, me imagino que no lo trasladarían. ¿Para el traslado de explosivos hay algún protocolo de actuación normal o cualquier policía que encuentre una bolsa puede meterla en un furgón policial y transportarla libremente? Si es TEDAS, nada más. Si se descubre esta bolsa y se puede entender que no fue descubierta por efectivos de su unidad, ¿usted sancionó a alguno de sus subordinados por no haberla encontrado? No, cuando nosotros llegamos aplicamos nuestros protocolos. Antes de llegar no los podemos aplicar. ¿Usted no pidió explicaciones a sus efectivos por qué no encontraron una bolsa con 10 kilos de explosivos? No, yo le pedí la explicación de que se habían mirado todas y me dijeron que sí. Entonces, todas las que había allí en el momento que llegaron. ¿Usted formalizó el inventario de muestras y de impregnaciones encontradas en los focos? Lo harían los TEDAS, son los que le corresponde hacerlo. ¿Usted dio el visto bueno a ese inventario? El inventario yo no lo veo. No lo controlo. Ellos lo mandan, lo recibe el aperito, y el aperito lo manda si tiene que hacer peritaje y son los que lo firman. Los funcionarios que intervienen sobre los restos o los vestigios que se han hallado. No el jefe de la unidad. Ahí tiene plena autonomía el perito. Vamos a ver, en el croquis que hemos visto de una mochila... No, el croquis no lo ha hecho este testigo, señor letrado.
croquis se ha exhibido porque otro letrado preguntaba si había habido croquis y el testigo dijo que sí, que creía que sí. A esos son los efectos. Por eso se ha leído la comparecencia donde aparece el número de quién realizó ese croquis, al que usted le podrá preguntar. ¿Usted cuando llegó había humo en los vagones, en los focos de la explosión? En la tocha, sí. Sí. ¿Qué color tenía ese humo y cuál era su olor? Yo no recuerdo ni el humo ni el olor. El olor era, como se puede comprobar, como se puede comprender, a restos humanos, esencialmente. Ninguna pregunta más, señoría. Muchas gracias. Gracias. La acusación constituida por doña Angélica María Geria Cortés y su hijo. Con la venia del excelentísimo señor presidente, mire, como acusación quería hacerle algunas preguntas. Concretamente, le han preguntado con anterioridad a un compañero sobre un antecedente contenido, en realidad creo que no en el folio 1928, sino en el 19.284, donde dice que sobre las 2 horas del día 12 de marzo. ¿Significa eso que eso es una hora aproximada y no exacta al decir sobre? Sí, claro, es una hora aproximada. Todas las horas que se referencian en las notas son aproximadas. Es decir, esa hora no es incompatible con la anterior hora que usted cita en el otro informe de las 2:40, ¿no? Bien, eso en cualquier caso es una valoración que hará el tribunal, ¿no? Tiene usted toda la razón, señor presidente. Continuaré con la venia de la sala. Cuando quiera. Dígame una cosa, con respecto a la llegada de la furgoneta Kangoo a Canillas, de la que usted ha hablado, ¿la hora que usted ha referido también es una hora aproximada o es una hora exacta y controlada por algún tipo de sistema de control exhaustivo? No, es una hora aproximada. Es decir, ¿pudo ser antes o después de la hora que usted ha referido? ¿Perdón? Sí, sí. A usted le han preguntado con anterioridad si tenía una relación de las personas de la Unión de Explosivos que estuvieron visitándole en Canillas. Si esa información se la hubiesen solicitado en fase de instrucción, ¿se podría extraer del registro de visitas del complejo de Canillas? Sí, es posible que conste allí registradas. Usted ha hablado con anterioridad de asegurar la zona. ¿Habían tenido ustedes alguna vez la experiencia de asegurar una zona de estas características y volumen? Con 4 escenarios no, pero en cuanto a un escenario por separado, sí. ¿Es ese el motivo por lo cual todos los TEDx que estaban disponibles acudieron a los lugares de los hechos? Sí, era necesario un mayor número de efectivos que en un atentado de los que hemos tenido antes del 11M. Un segundo, señor presidente, voy a hacer uso de las vulgarmente llamadas chuletas. El día 5 de abril usted emitió un informe al cual se ha hecho varias veces referencia aquí, horas folio 74.618, si no me equivoco, o a 79.618. Usted dice que los detonadores del número 3 de aluminio con tapón de estancamiento azul turquesa, fabricado en el 2003, con rabiza de 2 metros, solo los consume en la península Caolines de Merilles. ¿Ratifica usted esa información aportada? Sí, sí. Ratifico. Con respecto a todas las muestras que ustedes han manejado, ¿en algún momento alguien le ha informado que haya perdido el control o la custodia de los mismos? No, en ningún momento. Siempre han estado controladas en lo que se refiere a la especialidad TEDx. Usted, ya se ha insistido hasta la saciedad, creo, y no voy a ir por ahí, ha dicho básicamente, si yo no me equivoco, que usted es el gestor del equipo correspondiente a los TEDx. ¿Es eso correcto, no? Sí. O sea, usted no está obligado a hacer todas las funciones que hace un TEDx. No, no, ni mucho menos. Sería imposible, aparte que no tengo la preparación suficiente. ¿Suelen ustedes hacer evaluaciones sobre las actuaciones que realizan? Sí, siempre. Se hacen juicios críticos y evaluación de los resultados. Es decir, una especie de control de calidad del trabajo realizado.
Sí, sí, se hacen unos juicios críticos sobre los procedimientos que se han aplicado, pues si hay que corregirlos, y luego se evalúan los resultados. ¿Han realizado ustedes algún tipo de evaluación del trabajo realizado en este caso concreto de los atentados del 11 de marzo y los de 3 de abril de Leganés? Sí, hemos hecho una valoración. La valoración es muy positiva. La especialidad ha contribuido de manera muy importante a resolver policialmente un caso que era bastante complejo y a los 20 días tener localizados los autores. Desde el punto de vista de la especialidad, pues hay cosas que podemos mejorar y desde luego ha sido una experiencia importante en la que tendremos que incorporar al acervo de los procedimientos de la especialidad. Finalmente, ¿alguna vez se le ha cuestionado su trabajo en la forma que se ha hecho en el día de hoy? ¿Cuestionar el trabajo en relación con el 11M? Bien, la pregunta No, el trabajo en general. La pregunta no tiene interés para la causa, salvo que la concrete el señor letrado. Sí, señoría, quisiera concretarla con la venia del excelentísimo señor presidente. Dígame si tengo la venia en estos momentos. Sí, sí, claro. Gracias, señor presidente. ¿Alguna vez en los años que usted ha dirigido la unidad se le ha puesto en cuestionamiento los resultados de su trabajo en la forma que se ha realizado en el día de hoy? No, que yo sepa, no. No hay más preguntas, señor presidente. Gracias. La acusación constituida por don Guillermo Pérez Ajates. No hay preguntas, señoría. Gracias. La constituida por doña María de las Mercedes López Casado. No hay preguntas, señoría. Gracias. La constituida por doña María Isabel Ruiz Borrallo. Venia de la excelentísima sala. Vamos a ver, a ustedes subordinados suyos le reportaron información a saber de las explosiones de Leganés, de las explosiones de la línea de AVE de Toledo, del artefacto del Pozo, del artefacto de Atocha, de la Renault Kangoo, además de la mochila de Vallecas. Supongo que serían funcionarios distintos todos ellos. Sí, sí, claro. Cada uno, en cada incidencia ha intervenido un TEDAS. En algunas coincidían mismo TEDAS. ¿Alguno le reportó una información de que fueran explosivos distintos en todos estos focos? No, en ningún caso. Siempre ha habido coincidencia en cuanto al tipo de explosivo. Y todos le reportaron que eran los detonadores a los que se han hecho referencia y goma 2 eco. Sí, está referenciada en las notas de las coincidencias. E incluso hubo una nota en abril muy amplia con todas las coincidencias y similitudes que hubo desde el primer día con la furgoneta, con la bomba desactivada y con las bombas del Pozo y de Atocha. Se establecieron ya una serie de coincidencias que se van dando en todas las incidencias, en todos los escenarios. El día en abril, a mediados de abril, se hace una nota en la que se reflejan todas esas coincidencias. Y el 15 de junio me parece que fue cuando se remitió un pericial sobre las coincidencias y similitudes que había habido en relación con todas las incidencias y todos los escenarios. Me remito al pericial donde están detalladas con amplitud todas esa serie de coincidencias. Y según su experiencia, 6 focos es suficiente como para no tener dudas en cuanto ni al explosivo ni a la procedencia. 6 focos. Sí, los que acabo de relatar, Leganés. Bien, 6 escenarios. Seis escenarios. Sí, es suficiente. Desde el punto de vista de la especialidad, es una coincidencia muy relevante para la investigación. Y si hubiera aparecido cualquier otro elemento que hubiera podido llevar la línea de investigación a otro sitio o a este escenario, en 6 sitios era sitio más que suficiente para que hubiera puesto esa relevancia. Sí, sí. Ninguna pregunta más. Gracias. Bien, para evitar que sigan preguntándole por lo mismo. Ustedes no analizan el explosivo cuantitativamente, ha dicho. Cuantitativa y cualitativamente no. Y no pueden poner marca. No le podemos poner marca. Entonces, cuando usted se refiere en su informe a gomado seco, ¿de dónde sale la marca? Cuando hay sustancia completa, sustancia pesable. O sea, usted lo que hace es una deducción porque tiene un explosivo concreto y otro dice que son de similares características. ¿El qué? ¿La marca, el explosivo? ¿El qué? Acaban de preguntar. ¿El tipo de explosivo alguien le informó que fuese distinto? Y ha dicho usted, no. Por tipo de explosivo, ¿qué está usted entendiendo? ¿Qué es lo que está usted tipo de explosivo? Dinamita. Cuando hablamos ya de goma 2, son aquellos escenarios donde hemos encontrado sustancia pesable.
como por ejemplo. Como por ejemplo, la furgoneta, la bomba, el AVE y la Leganés. Ahí usted tiene sustancia pesable que nos determinan qué es qué. Dinamita, goma 2. Goma 2, eco. Bien. Siguiente acusación, que es la constituida por doña María Jesús Pérez Díaz. La constituida por doña Ana Isabel González Picos y otros. La constituida por doña... Con la venia, señoría. Es la 16. No era testigo nuestro, pero no importa. Puedo hacer la pregunta en este momento. Porque luego se quejan sus compañeros del orden. La constituida por doña Celestina Pires Méndez. Con la venia de la sala. Oye, usted, en relación con las muestras usted ha hablado que la mayoría o todas, salvo una, las muestras que aparecieron fueron custodiadas por los TEDAS, y había una que estaba siendo custodiada por Guardia Civil. Creo haber entendido eso. ¿La procedencia de todas las muestras era la misma? ¿Usted se ha demostrado que es la misma? Costa, Hombre, demostrado todavía no, porque para eso está el tribunal, pero en fin, conteste, por favor. ¿Está refiriendo a las muestras que están ya a disposición de esta sala? Todas las que constan en el acta, entregadas por la unidad, son todas las muestras menos una. La procedencia de la muestra que custodiaba a la Guardia Civil es la misma que el resto. La muestra que custodiaba la Guardia Civil será la referida que ellos recogieron del artefacto del AVE. Sí, esa. Digo que si la procedencia, o sea, que si procede de Unión Explosivo Río Tinto también igual que el resto. Sí, es dinamita goma 2 eco. Es exactamente lo mismo. Lo mismo, sí. Oiga usted, el hecho de que pueda haber aparecido contaminación de DNT en el resto de muestras, las que estaban siendo custodiadas por el TEDAS y en la otra, ¿no cambia en algo la procedencia? No, en absoluto. Oye usted, justo tras... ¿Cómo dice usted eso si no es técnico? No, la procedencia. Dice, el que aparezca DNT no cambia la procedencia. La procedencia de las dinamitas, pero si hay una que dice que no tiene... Si hay una que no tiene, vamos a ver, será dinamita goma 2 eco que fabrica la Unión Española de Explosivos. De otro sitio que no sea la Unión Española de Explosivos no puede salir. Pero la goma 2 eco no. La goma... Pero es que eso no es lo que le pregunta el letrado. El letrado le está preguntando. Repita la pregunta exactamente, si se acuerda. Sí, le preguntaba que si la muestra que estaba siendo custodiada por la Guardia Civil procedía del mismo sitio. De la Guardia Civil aparece, según el letrado, sin contaminación. Él le llama contaminación, sin DNT. Y que otras dos, que según el letrado proceden del mismo sitio, sí aparece DNT. Y seguidamente le ha preguntado si la procedencia es la misma. Claro, si son las tres de Mocejón es evidente. Sí, nosotros estarán reflejadas en el acta. Yo ahora ignoro cuáles son las que proceden de Mocejón, pero la de la Guardia Civil es seguro que procede del AVE. Las otras habría que verlo. Tenemos mi parte que había una muestra o dos en la unidad procedentes de Mocejón. Pero el que una dinamita tenga DNT determina que es de una procedencia concreta. Esa es la pregunta. O sea, que una dinamita aparezca con DNT, ¿eso quiere decir que es de una procedencia concreta? Una procedencia... No sé si me entiende la pregunta. ¿Hay varios tipos de dinamita con DNT? Y yo le digo, y usted ha dicho, todas son de la misma procedencia. Y le digo, si usted no es técnico, ¿cómo lo sabe? La misma procedencia se está refiriendo a la procedencia de donde había sido colocado el artefacto. No, el señor letrado se estaba refiriendo a la fábrica, por eso se lo estoy aclarando, porque creo que está... Vamos a ver, a la fábrica, eso es goma 2 eco. Goma 2 eco solo fabrica en España Unión Española de Explosivos, o sea, no puede venir de otro lado. Esa era la pregunta anterior, el señor letrado ha hecho alusión además a su antecesora, que era Unión de Explosivos Río Tinto, no ha utilizado Unión Española de Explosivos, que es la fabricante en la época en la que estamos hablando. En cualquier caso, ha quedado claro lo que dice el testigo, que si son las de Mocejón, todas proceden del mismo sitio, en cuanto a empresa fabricante, porque afirma que es goma 2 eco, por eso dice que proceden del mismo sitio. Continúo con su venia. Pero no porque protengan DNT, ¿o sí? No, el DNT es una sustancia y no entro en ella. Yo lo que digo es si es goma 2 eco... Eso le decía que si usted no es técnico, que cómo sabe eso. Siga, señor letrado. Oiga usted, el día de los atentados, ¿usted recibió alguna comunicación
del Ministerio del Interior reclamándole información inmediata sobre los resultados de las muestras de explosivos? Se le estaba facilitando la información que se estaba obteniendo al minuto. En todo momento estuvieron informados los superiores. Además, el día 11, cuando se producen las incidencias importantes en las que se generan datos, está el Comisario General de Seguridad Ciudadana cuando se obtienen los resultados de los análisis. Cuando observamos la furgoneta está el Comisario General de Información y cuando se desactiva la bomba está el Comisario General de Seguridad Ciudadana. Estuvieron ellos obteniendo la información de primera mano. Cuando se hacen, en algún momento apareció o se menciona por alguien que la composición pudiera ser titadine. Yo no lo oí. En ningún momento. Oiga usted, igual a preguntas de un compañero anterior, usted ha manifestado que no había identidad entre este atentado en ningún otro que se hubiera cometido aquí en España. ¿Eso era de conocimiento inmediato también por parte del Comisario General de Información, del Comisario General de Seguridad? Desde el punto de vista TEDAS estaban comparando lo que se estaba obteniendo de estos atentados con los antecedentes similares y a medida que se iba obteniendo alguna información se facilitaba. En este caso no se estableció ninguna identidad desde el punto de vista TEDAS. Y usted ya como policía o como miembro de la policía, ¿usted recuerda si en concreto a partir del mes de octubre del año 2003 se les encomendaron algún tipo de cautelas como consecuencia de haberse detectado alarmas en relación con posible terrorismo islámico? No, nosotros no nos dedicamos a la prevención, solamente a la intervención y a la investigación en relación con los... No, pero le hablo ya de la policía en general. Si usted conoce no recuerdo que se hubiera transmitido algún tipo de alarma específica. No lo recuerdo. Sentido. Pues ninguna pregunta más. Gracias. La acusación constituida por doña María Teresa Vargas Páramo. Ninguna pregunta, señor. Gracias. ¿Alguna otra acusación? Sí, con la venia, sería en nombre de la asociación UCM. Vamos a ver, usted ha dicho en varias ocasiones que el cargo de comisario es un cargo de gestión. Yo le pregunto, las normas, es decir, las normas técnicas sobre desactivación de explosivos y las normas técnicas sobre el análisis de explosivos, ¿las decide usted? ¿Son de su competencia? No. Bien. Son de los técnicos. Bien. Es decir, cuando un técnico procede a desactivar un explosivo o cuando un técnico va realizando un análisis, ¿a usted le va informando momentáneamente de todo lo que va haciendo o a usted al final le informa del resumen de lo que ha obtenido? Del resultado. Es decir, usted trabaja sobre la base de los resultados de lo que hacen sus hombres. Sí. Bien. Usted ha dicho antes que su misión es cuidar los protocolos. Por cuidar los protocolos, ¿qué se entiende? ¿Que cada uno haga el trabajo que tiene que hacer? Sí. En este sentido, sería correcto afirmar que es también la misión de un comisario de información o la misión de un comisario de policía judicial cuidar los protocolos de información o de policía judicial. Sí. Es decir, significa sencillamente cuidar que la organización funcione, ¿no? Así es. Bien. Vamos a ver, ¿puede usted explicar cuál es la diferencia entre una nota informativa, un informe y un informe pericial? ¿Cuál es el destino de cada uno de estos tres tipos de documentos? ¿Cuáles llegan al juzgado? ¿Cuáles tienen la obligación de remitirse directamente por los autores al juzgado y cuáles no? Las notas informativas contienen datos provisionales, tienen como finalidad abrir líneas de investigación y aportar datos que puedan interesar a aquella unidad que lleve esa investigación o que lleve a cabo la instrucción de las diligencias. Perdone, y quiero interrumpir. ¿Y esta nota informativa no tiene por qué enviarse a ningún juzgado? No, se tiene como destinatario solamente a la unidad que lleva a cabo la investigación. Luego el instructor valorará si las adjunta a las diligencias o no las adjunta. Pero esa es una decisión que tiene que tomar el instructor. ¿Un informe? Un informe, si pide la instrucción, pide cualquier dato o información
en el que no haya que hacer estudios o comparaciones entre elementos, que solamente recabar datos o información se le facilita a través de un oficio que firma el jefe de la unidad. ¿Y el destino del informe? La autoridad judicial que lo haya solicitado. En estos casos, cuando no es completa o el juez estima que necesita una pericia, vuelve a pedirlo y se amplían los datos y se hace una pericia. Bien. Y luego, muchas gracias. ¿y el informe pericial? Sí, el informe pericial le iba a preguntar. El informe pericial lo conocemos todos los que estamos en la sala, pero si quieren contestar. No, el informe pericial desde el punto de vista nuestro ahí es el estudio, el análisis, el contraste, aportación de conocimientos y prácticas, cuyo destino el destino es a la autoridad judicial, y lo más esencial ahí es el rigor. Por cierto, perdón que vuelva atrás. Hablando de las normas de actuación, ¿en alguna de las normas de actuación TEDx se obliga a fotografiar las mochilas o los aparatos o los diferentes puntos de explosión? No, en ninguna. La prioridad es siempre la desactivación y la neutralización del explosivo, ¿es correcto? Sí, con la seguridad para las personas. ¿Puede usted explicar la diferencia que hay entre los restos de explosivo y los restos de explosión? Los restos, cuando hablamos en la especialidad de restos de explosión, es una vez que se ha producido una explosión y no quedan restos pesables o sustancia pesable de la materia de la sustancia explosiva. Y cuando hablamos de resto de explosivo es cuando hay sustancia pesable, materia que se puede pesar, medir. Pero con más detalle lo explicará la perito, la licenciada química de la unidad. Ya ha dicho usted que no es perito, pero le voy a preguntar no sobre una cuestión técnica, sino sobre un elemento fáctico. ¿Tendría algún sentido que sobre diferentes explosivos, algunos de ellos con carga completa, otros sobre restos, otros sobre cualquier otro tipo de explosivo, se le añadiese un elemento exógeno con diferentes cantidades, diferentes proporciones, diferentes situaciones? ¿Tendría algún sentido hacerlo desde el punto de vista técnico de una unidad TEDx? Pues usted lo acaba de decir, no es perito para contestar a eso. No, le pregunto, no si se podía hacer, si tendría sentido. Ya, si en todo caso lo hicieron. Añadieron si no ustedes... tiene conocimiento científico para saber si eso tiene algún sentido. Cambio la pregunta. ¿Añadieron ustedes algún tipo de elemento extraño a cualquiera de los restos que se encontraron en los diferentes focos o a cualquiera de los diferentes elementos que se encontraron relacionados con los explosivos? Se añadieron voluntariamente. No. Bien. Cuando se monta un operativo como el que se montó el 11M, hay un coordinador general, imagino, de este operativo, una serie de personas que coordinan. Sí, hay un jefe de dispositivo. Ese jefe de dispositivo abarca diferentes policías con diferentes funciones. Es decir, por ejemplo, digamos que coordina TEDx, coordina información, coordina diferentes estamentos, ¿correcto? Sí. Usted no era el coordinador de todo ello. No. Con lo cual usted no impartía las últimas órdenes. No. Bien. Y finalmente le voy a preguntar por dos cuestiones que, a pesar del exhaustivo interrogatorio que usted ha sido objeto, pues me extraña que no se lo hayan preguntado. Le voy a preguntar yo, porque si no, con toda seguridad se lo van a hacer las defensas. En primer lugar, en uno de los informes aparece el término metamina. Metenamina. Disculpe, si falta. ¿Puede usted explicar por qué aparece en uno de los informes el término metenamina? Lo ignoro el motivo de por qué puede aparecer ahí. En la segunda cuestión, en la comisión parlamentaria usted empleó el término nitroglicerina. ¿Puede usted explicar por qué empleó el término nitroglicerina? Bueno, es un error, una utilización inadecuada de un término que además salió publicado en la prensa el mismo día 8 y también en Internet, y nadie se dio cuenta hasta 2 años después, lo cual eso explica lo fácil que era cometer esa equivocación. ¿Por qué era tan fácil cometer esa equivocación? Porque la nitroglicerina siempre ha estado asociada a las dinamitas. Es decir, durante mucho tiempo ha habido una asociación directa de ideas nitroglicerina-dinamita. Sí. Es correcto. Sí. Y es por esa asociación de ideas por lo que usted sencillamente se equivoca. Sí.
Asume usted que es un error. Sí, sí, claro que fue un error. Bien. Pues, en ese caso, dándole las gracias por su trabajo en nombre de las víctimas a la que represento, no tengo nada más que preguntar. Gracias. ¿Alguna acusación más? Sí, con la venia de su señoría, en nombre de la asociación número 4 de Pilar Manjón y otras, yo le quería preguntar, ¿desde cuándo ocupaba usted el puesto de jefe de los CEDAX? ¿Desde qué fecha? Desde octubre del 2002. Octubre del 2002. ¿Su superior jerárquico en el ministerio? Pues Es decir, ¿de quién depende la sección a la que usted pertenece? Parte de la Comisaría General de... Del Comisario General de Seguridad Ciudadana en aquellos momentos. En aquellos momentos. Y por encima, digamos, en el organigrama, Dirección General de la Seguridad del Estado, tal vez. No, es Comisario General de Seguridad Ciudadana, su Dirección General Operativo, Director General de la Policía y Secretario de Estado. Secretaría de Estado y Ministro del Interior. Ministro del Interior, claro. Su sección manipuló, o gente a su servicio o a sus órdenes, manipuló la furgoneta Kangoo y la llenó de cosas. Es decir, ¿le consta a usted que la furgoneta Kangoo llegara vacía a Canillas y que gente bajo su servicio o a sus órdenes introdujeran allí deliberadamente una serie de objetos? No, no me consta. Además, la inspección era de Policía Científica, no nuestra. ¿Ha faltado usted a la verdad en las distintas y sucesivas declaraciones e interrogatorios a los que ha sido sometido? No ha lugar a la pregunta, eso lo determinará en su caso, si hubiera lugar, esperemos que no, el tribunal. Bien. ¿Alguien preparó un papel parafinado con restos de goma? ¿Alguien a su servicio o alguien de su departamento, de su sección, algún TEDAX, manipuló con restos de papel parafinado con restos de goma 2 en el laboratorio de los TEDAX un cartucho encontrado en la furgoneta Kangoo para hacer pasar que era goma 2? No. Bien, entenderá usted que cada vez que le pregunten si manipuló, etcétera, si contesta que sí, podría incurrir en un delito, por lo tanto tiene derecho a no contestar, pero claro, son preguntas que estoy permitiendo en aras a que no... Bien, ¿tiene usted igual que no he coartado a otras letrados, tampoco quiero coartar a los que quieran. ¿Tiene usted constancia de que algún TEDAX preparó un cartucho de dinamita goma 2 para introducirlo en la furgoneta Kangoo? No. Cuando se ha referido usted siempre a los componentes habituales de la dinamita, son los que vienen referidos en su informe, es decir... No, pregunte nada más, ¿cómo es decir? Cuando en sus informes se ha referido habitualmente a los componentes habituales de dinamita, como los hallados en los trenes, en las vías del AVE, en Leganés, en la Renault Kangoo, en la mochila de Vallecas, se ha referido siempre a los mismos elementos. ¿Pero a qué informe se refiere? Porque los informes del testigo, o firmados por el testigo, en casi ninguno aparece ningún componente. Habla de elementos genéricos de dinamita, si no recuerdo mal. Bien, esos elementos genéricos de dinamita a los que usted se ha venido refiriendo en sus informes coinciden con todos los lugares y sitios a los que yo me he referido. Vamos a ver, los elementos genéricos, si se refiere usted a los restos de las explosiones, a los restos recogidos en los focos de las explosiones, yo no he firmado nada, dado visto bueno, pero lo ha firmado la perita y de ello dará explicación ella. Si se refiere usted a otro resto, me especifique cuál, pero si es el resto del foco de la explosión... No, una última cuestión es si usted en torno a las 14:30 del día 11 de marzo en algún momento informó de que se había encontrado titadine en alguno de los focos de las explosiones. No, en ningún momento. El resultado de los análisis se los dio directamente la jefe del laboratorio al Comisario General de Seguridad Ciudadana, con lo cual yo ahí no tuve que transmitir ninguna información. Muchas gracias. No hay más preguntas, señor. Gracias. ¿Alguna acusación más? Sí, con la venia, excelentísimo señor. Señor comisario, a pregunta de algunas de las defensas que me ha precedido, se ha introducido dentro de la Kangoo un cartucho. ¿Usted recuerda si lo que se encontró no fue un cartucho, sino un trozo de papel parafinado del tamaño de 5 duros aproximadamente? Si era eso lo que se encontró. Lo que se encontró fue un resto, un extremo de un cartucho de dinamita. Pero nunca un cartucho. O sea, No. ¿A usted le consta
si le consta, que alguien de su sección informase al Comisario General de Seguridad Ciudadana que el explosivo analizado era titadín? No, no me consta y hubiera infringido las normas. Pues ninguna pregunta más, señoría. Gracias. ¿Queda alguna acusación por interrogar? Creo que no. Sí, señoría. Señoría. La abogacía del No, Estado perdón, quería la hacer... abogacía del Estado, perdón. La abogacía del Estado quería hacer solamente unas preguntas. Con la venia, solo 2 o 3 aclaraciones. Ha hablado usted antes a preguntas de un letrado de la acusación particular de la poca eficacia que en escenarios como los que se han producido en este caso, en estos hechos, tenían los perros guía o los perros que buscan explosivos. ¿Nos podría explicar un poquito más a qué se refería usted con esto? Cuando se ha producido una explosión, la eficacia de los perros, lo tenemos demostrado en la especialidad, es muy escasa. Por eso hay una multitud de olores que se confunden. Lo que quiere decir usted que si un perro guía de estos especializado en la búsqueda de explosivos es utilizado en un escenario de estos, es posible que exista una bolsa con explosivos y no la detecte. Sí, claro, es posible. Bien. Otra cuestión. También se ha referido, o le han preguntado, sobre la metralla encontrada en cada uno de los puntos, o en algunos de los puntos. ¿Recuerda usted en qué consistía, o le informaron en qué consistía esa metralla? A mí me informaron de clavos y tornillos. Clavos y tornillos. De acuerdo. Y una última pregunta. Es sobre el color marrón de los cartuchos. Yo no sé si la cuestión ha quedado suficientemente aclarada o no. Decía usted que los cartuchos de color marrón son solo de un tipo. Es decir, son todos marrones. Mi pregunta es, ¿el color de estos cartuchos es que no es ni muy oscuro ni muy claro, de tal manera que se le puede dominar un informe marrón claro o marrón oscuro indistintamente y se tratan de las mismas partidas o el mismo tipo de cartuchos marrones? Sí, solamente hay dos, blanco y marrón o oscuro, llamémoslo como queramos. Pero si no es blanco, es que es el otro. De acuerdo, muchas gracias. Nada más. Gracias y perdone por haberlo omitido. ¿Alguna defensa quiere interrogar, puesto que ninguna propuso al testigo? Sí, con la venia. Por Rabbi Osman el Sayed. Mire, le voy a preguntar sobre un aspecto que se ha comentado de su presencia en Leganés que yo no lo he llegado a entender. No sé si le he escuchado bien, que si ha dicho que sobre las 12 horas se nombra un equipo para registrar el inmueble. ¿Es así? 12 o 13 horas es cuando me llama de Comisaría General de Información para que se nombre un equipo a su disposición para hacer un registro en Leganés, la zona de Leganés. 12 horas, ¿de qué día? Mismo día. ¿Del mismo día 3 de abril? Sí, el mismo día en la mañana, sí. ¿Para registrar la zona de Leganés o un piso de Leganés? Hacer un registro en la zona de Leganés. ¿La zona de Leganés se refiere a toda la localidad, a todo el municipio o a una zona concreta? Porque les dijeron vayan a registrar Leganés. No, nosotros no vamos a registrar. Ellos me piden un equipo y yo lo pongo a disposición de la Comisaría General de Información. Y no pregunto más porque se añade el otro equipo y se va con ello. ¿Quién se lo pidió? Me parece la unidad central de información exterior. Y no pregunte usted si era para una calle concreta, para una casa concreta, para un artefacto que se hubiera encontrado. No, nosotros nunca lo preguntamos, lo ponemos a su disposición y quedan a la hora que sea y salen ellos a hacerlo. Vale. ¿Y usted remitió ese equipo a las 12 de la mañana? A las 12 de la mañana o a las 12 de la 1. Se le comunica al equipo que está de servicio para que se ponga a disposición del Comisario General de la Comisaría General de Información. ¿Y fue así? ¿Se hizo así? Se hizo así. ¿Y a dónde le mandaron ese equipo a esa hora? A esa hora ninguna, se pone a disposición hasta la espera de que le llame la Comisaría General de Información. ¿Y a qué hora le llamaron? De las 12 de la mañana es para que estuvieran a su disposición. Sí. ¿A qué hora tuvieron que intervenir? Pues a las 4 y algo, cuando le llamaron a las 16 horas o 16 y pico, cuando me llamaron a mí. Pero dijeron que estuvieran desde las 12 de la mañana disponibles para una intervención en Leganés. Sí, ¿Es así? Sí. Muy bien. Mire, usted dice que le llamaron a usted, creo que lo he recogido bien, sobre las 16:30, 17 horas, para decirle que había habido un tiroteo en Leganés.
Sí. ¿A usted le llamaron directamente para eso? Me llamó el comisario general de Seguridad Ciudadana, a mi superior, comunicándome de que se había producido un tiroteo en Leganés, que nos fuéramos para allá. Que no sabe usted si fue en Zarzaquemada o en la... Tampoco sabe si fue en el interior de un edificio o en el exterior. Eso tampoco lo sabe. No me especificó nada más. Cuando llegó lo preguntó usted. Esto del tiroteo, ¿preguntó a alguien qué es lo que había sucedido? No. Yo no preguntó a nadie. No pregunté porque ya estaba montado el dispositivo. ¿Vio usted si en algún lugar había restos, algún vestigio de que se hubiera producido ese tiroteo en el lugar al que usted acudió? Impactos de las balas en paredes, en coches, ¿Usted vio algo de eso? No, nosotros eso no lo miramos. Nosotros nos encargamos a lo nuestro, que es lo de los explosivos, lo que esté relacionado con el explosivo, nada más. Bien. Dice que llegó sobre las 6 de la tarde usted a Martín Gaite, ¿no? Sí, sobre las 18 horas. Sobre las 18 horas. ¿Quién se encontraba ya allí? Le he recogido que ya había un grupo de los GEO. El director general... ¿Había ya un grupo de los GEO? Sí, había un grupo de los GEOs, o llegó en aquel momento, no recuerdo. ¿Quién más estaba? Ha dicho que estaba ya montado el cordón de seguridad, señor letrado. Que además cree que llegó un primer grupo de GEOs. Que había ya un primer grupo de GEOs cuando él llegó. Usted dice que comenzó la intervención de los GEO de forma pausada. ¿Qué ha querido decir con eso? Sí, que empezó a las 20 horas, es cuando empezaron a tomar el edificio, creo recordar, y ya a desplegarse justo en el... ¿Sabe quién dio la orden de que se realizaran esos despliegues? No lo ignoro. Usted ha dicho después que se oyó una pequeña explosión. Sí. ¿Sabe a quién fue debida esa explosión? ¿Fue casual o alguien la provocó? No, me imagino que estaría dentro de los procedimientos del GEO. Eso no lo sé. ¿Pero sabe que fue de los GEO? No lo sé. No lo sabe. Vale. Luego ha dicho que se oyeron voces que dispararon y al momento se oyó la explosión. Las voces son las que se ha referido de los policías, diciendo a la gente a las personas que están sintiendo que salieran, y que dispararon. Eso usted ya estaba ahí y ha dicho que dispararon. ¿Quién disparó? No, yo no he dicho que dispararan, yo he dicho que se oyeron detonaciones. ¿No oyó usted disparos? Detonaciones, señor letrado. Las detonaciones de disparos. De disparos. Por eso, si puede especificar, son de explosivos o de disparos. Está claro lo que está diciendo. No entremos en tiquismiquis que no conducen a esclarecer la verdad. Mire, usted, cuando estaba la explosión, imagino que estaba fuera del cordón de seguridad. Del segundo cordón de seguridad, dicho eso. Del segundo cordón de seguridad. Cuando usted entró, ¿sabe quién fue las primeras personas que entraron al inmueble? Una vez que usted cruzó el cordón de seguridad, si lo sabe. El resto de los GEOs, que eran los que estaban allí. Los GEOs fueron los primeros en entrar, antes que los CEDAS y los bomberos. Estaban allí. Los GEOs. Los GEOs fueron los primeros. Y después, cuando entraron, lo que usted ha dicho, 2 bomberos y una pareja de los CEDAS. De los CEDAS, sí. Pero ya estaban los GEOs. Vamos a ver, los GEOs, cuando se produce la explosión, están allí y lo que hacen es... Perdón, ¿a qué nos conduce esto? ¿Qué es lo que quiere saber? Porque todo lo que está haciendo es pedirle que repita lo que ha repetido con absoluta claridad. Yo no sé si ha dicho quién ha entrado primero al inmueble. Pues sí, ha dicho que después de la explosión entran 2 CEDAS y 2 bomberos. Y ha explicado por qué solo 2 y 2, y ha explicado en qué orden. Que es reiterar. Una cosa es que usted con todo su derecho pregunte, y otra cosa es preguntar cosas que no conducen al esclarecimiento de la verdad, puesto que ha afirmado que estaba en el segundo cordón de seguridad, ni siquiera en el primero. Sí, por eso le hago preguntas una vez que ha cruzado ya ese cordón. Claro, pero es que cuando cruza ese cordón es después de la detonación, como usted entenderá. Bien. Le preguntar sobre ustedes encontraron, usted y los TEDx que iban con usted encontraron explosivos. ¿Es así? Sí, los TEDx encontraron explosivos, sí. ¿Los explosivos estaban todos dentro de la casa o encontraron explosivos en el exterior? Esparcidos por el exterior. ¿Le llegaron a encontrar en la calle? No recuerdo eso. Habrá que preguntarle a los TEDx que hicieron la inspección. Esto se lo pregunto por la ignorancia. Cuando dicen que encontraron envoltorios, ¿eso en qué se traduce? Porque de verdad que no lo sé. Envoltorios de cartuchos. Sí. Eso, pero ¿es el envoltorio del paquete, de la caja o qué es? Es el envoltorio de cartucho, un cartucho. Y luego hay varios cartuchos que van en una caja, en una bolsa.
Entonces se encuentran los envoltorios de los cartuchos y las bolsas donde se meten esos cartuchos. ¿Llegaron a encontrar cajas de explosivos? Que yo recuerde, no. ¿Y bolsas? Bolsas sí. ¿Y las bolsas estaban cerradas? No recuerdo cómo estaban. Eran... Cuando encontraron ustedes los explosivos, ¿ya había llegado a la comisión judicial? No recuerdo si había llegado o llegó después. En un principio solamente entramos los CEDAS y los 2 bomberos, como dije, entonces no lo sé si estaba ya la comisión judicial fuera de los cordones. Gracias. ¿Alguna defensa más? Condena de sala la defensa de Yamal Zugán y García Gallón. Vamos a ver. Ha comentado antes que usted se dio cuenta de que llevaba la furgoneta Kangoo a Canillas, a la instalación de Canillas, cuando estaba en la cafetería, y que en aquel momento se encargó desde ese primer momento la comisaría de policía científica del tema de la Kangoo. ¿Esto es cierto? Lo ha dicho 3 veces, sí, que ellos solo prestaron las instalaciones. Ha explicado cómo es el garaje, que el garaje no tiene mostrador, que puede que tenga alguna mesa y que hay una puerta que comunica con el almacén de materiales especiales. Muy bien. Está cerrado. En su informe de los TEDx 36 de abril de 2004 hay un anexo en el que ustedes mandan 3 muestras a la comisaría, a la policía científica, entre ellas la 2, a la que denominan ustedes sustancia extraída del supuesto cartucho explosivo. Folio, señor letrado. Sí. 10.911. Y la número 3, que es sustancia extraída de un cartucho de dinamita goma 2 Eco, enviada como patrón para cotejo con la anterior. El inventario de la Renault Kangoo, ¿quién lo realiza? ¿La policía científica o ustedes? Policía científica. A esa remisión de las muestras les contesta la policía científica en el folio 10.913 diciendo que las 3 muestras que le envían se las envían ustedes, evidentemente no las han recogido ellos, y que se las envían sin número de registro. Esas muestras, ¿de dónde proceden? Eso lo tiene que consultar, o sea, lo tiene que responder la perito, que es la que lo mandó. Consta su visto bueno. Usted no preguntó a la perito. Sí, ayer no me acuerdo. ¿No se acuerda que usted preguntara? Además, en este envío no solo incluyen, digamos, la muestra recogida en la Kangoo, sino la muestra patrón de goma 2 Eco. ¿A través de qué procedimiento llegan ustedes a la impresión de que lo que se encuentra en la Kangoo es goma 2 Eco y no otra cosa? La goma 2 Eco se utiliza en la unidad para prácticas, inmediatamente la identifican los CEDAS. Pero estando allí el comisario general de información, los otros 2 comisarios de información, la jefe del laboratorio fue a buscar un cartucho para compararlo y se comparó en ese mismo momento. Por eso se llega a la conclusión de que es goma 2, una conclusión provisional, evidentemente. Y en ese momento es cuando ya se empiezan me parece que se recogen las muestras del resto y del cartucho para llevarlos a policía científica. Efectivamente, pero estas muestras, la muestra de la Kangoo y la muestra patrón, la policía científica no las encuentra en su registro. Es decir, la primera noticia que tiene la policía científica de la sustancia que se encuentra en la Kangoo procede de ustedes,
Es más, les vuelvo a recordar en enero de 2006 que aquellas remisiones que le hizo de sustancias venían sin número de referencia. Esto, ¿recuerda usted de dónde encontraron esta sustancia de la goma 2 que aquí afirman ustedes que estaba en la Cangú? Si la policía científica hizo el inventario de la Cangú. El párrafo que empieza el acta de policía científica me parece que empieza con un párrafo diciendo, referenciando lo del resto del detonador y los detonadores. Pantalla, Roberto. Ahí lo tiene usted, no sé si lo verá. Sí. No me refiero yo al documento, me refiero al documento que extiende Policía Científica inventariando todos los efectos de la furgoneta. No, pero yo le explico, mire, en el folio de 1913, el informe policial sobre 3 muestras del servicio de la Policía Científica dice, procedente del Servicio Central de Explosivos, se han recibido en el laboratorio químico-toxicológico las siguientes muestras: una bolsa de plástico transparente de cierre hermético conteniendo en su interior un polvo de color rosáceo con un peso total incluido de 4 gramos, una bolsa de plástico de idénticas características a la anterior conteniendo en su interior una sustancia blanquecina pelmazada con un peso total de 2 gramos y una bolsa de plástico de las mismas características a la anterior conteniendo en su interior una sustancia blanquecina pelmazada con un peso total de 3 gramos. ¿Recuerda usted esto, que lo enviaron a la Policía Científica? Sí, se envió a Policía Científica para análisis. ¿Y dónde encontraron ustedes esto? ¿El qué, señor letrado? Porque ya hasta yo me estoy perdiendo. ¿Dónde encontraron eso? Lo pone en el oficio. Señoría. Se puede estar de acuerdo o no, pero en el folio 10.911 dice de dónde procede. Señor secretario, tomo 38. Lea, por favor, el oficio. Folio 10.911. Asunto: informe sobre explosivo en furgoneta Renault Kangoo. Proviene del Ministerio de Interior, Dirección General de la Policía, Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Como consecuencia de los atentados terroristas ocurridos en Madrid el día 11 de marzo del 2004, se inspecciona en la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NBQ una furgoneta marca Renault Kangoo con matrícula 0576 BRX, en cuyo interior los funcionarios CEDAS actuantes recogen, además de otros efectos, lo que parece ser un pequeño resto de cartucho explosivo formado por un papel tipo parafinado conteniendo en su interior adherida sustancia de color blanco y textura pastosa, para el estudio de la cual el ilustrísimo señor comisario jefe de la unidad designa al licenciado en Ciencias Químicas adscrito a la misma con carnet profesional número 17632, el que procede a extraer una pequeña cantidad de sustancia que se envasa y etiqueta como muestra número 2, enviándose para su análisis a la Comisaría General de Policía Científica, junto con otras 2, siendo la relación de muestras enviada a la siguiente. Gracias. Sala. Entonces, ¿quién inspeccionó la Kangoo? A ver, Policía Científica, el acta de Policía Científica, no el oficio nuestro. En el acta de Policía Científica constan los detonadores y la bolsa que se recogió en el acta de Policía Científica inventariando los efectos. Yo ese acta no la he visto en los autos. De todas formas, le digo que un poco más adelante, en este anexo, este informe, es la propia Policía Científica la que dice que las muestras se reciben sin número de registro ni referencia, es decir, que ignoran el origen de las muestras. Bien, el es decir es una conclusión del señor letrado que además no tiene por qué corresponderse con la realidad. El que no tenga número de registro o referencia no quiere decir que lo ignoran, quiere decir lo que dice. Señor testigo. Con la venia me deja consultar y le voy a decir dónde viene. De todas formas, el señor letrado, antes de pasar a eso, el señor letrado lo que le dice, usted ha afirmado que ustedes no se hacen cargo de la Kangoo. ¿Cómo luego dicen que extraen de la Kangoo para mandar a Policía Científica? Eso es lo que le está preguntando, pero como le está dando la vuelta no se entera, por eso se lo aclaro yo. Lo que le está preguntando es si usted ha afirmado que no inspecciona la Kangoo, que se hace cargo Policía Científica. Y el señor letrado dice, bueno, y como dice usted que extrae de un papel parafinado una muestra que es la número 2 y la manda a Policía Científica.
¿Me entiende lo que le pregunto? Sí, pero consta en el inventario, en el acta que hace Policía Científica. Pero si no le estamos preguntando por el inventario, ahora se le está preguntando nada más que si usted ha afirmado que de la furgoneta se hace cargo, lo ha dicho varias veces, Policía Científica, y que ustedes solo prestan sus dependencias. El señor letrado lo que le está preguntando es, si ustedes no se hacen cargo de la Kangoo, ¿cómo tienen el papel parafinado para extraer una muestra y mandar a la Policía Científica? Porque nos lo entrega Policía Científica y consta en el acta de Policía Científica. Ahora saqué el acta de Policía Científica. Ha comentado antes... Un momentito, por favor, vamos a aclarar. Aquí estamos para que se aclare todo. Para eso está la contradicción. Técnico policial 57 IT04. Empieza con el párrafo. En el interior y únicamente de forma visual hasta ese momento se detectaron entre todos los elementos que posteriormente fueron intervenidos una cinta casé con inscripciones árabes ubicadas en el interior del radio casé del vehículo, una bolsa de plástico de color azul localizada bajo el asiento del acompañante que contenía entre otros lo que parecía ser varios restos de detonadores. Ese es el párrafo, así como se inicia el párrafo del acta. Un informe de 20 de mayo de 2004, señores letrados. No les puedo dar de momento el número de folio del sumario. Informe 57 y 304, cotejo huellas digitales y otros. No sé si... No, ese no puede ser. El 57 y T04 ha dicho usted. Mírelo otra vez. Pues hay dos 57 y T04. Señor letrado. Sí. Con la buena seguridad. Vamos a ver, mientras que encontramos el acta, el informe que le traslada la Policía Científica acerca de las muestras que ustedes les mandan, acerca de las muestras número 2 y 3, dice nitrocelulosa, nitroglicol, nitrato amónico, eftalato de butilo, metenamina y carbonato cálcico. Y ustedes directamente deducen que aquello es gómado seco. Explíquenos cómo llegan a esa conclusión, no estando o sobrando algún componente en ese análisis de lo que es el gómado seco. Eso lo tiene que explicar la perito. Bien, volviendo a lo de antes. Folio 5987 está el informe técnico policial 57 y T04 al que se ha referido el testigo, para que los señores letrados tengan conocimiento del mismo. ¿Otra pregunta, señor letrado? Sí, no sería. A eso entonces me ha comentado que lo va a contestar la perito, ¿no? Al último que le he comentado, que cómo... Sí, es una pregunta de tipo técnico. Cuando llegan ustedes a los focos a las explosiones, a los atentados, he creído escuchar antes que hicieron un acta de inventariado conjunta con la Policía Científica. ¿Es cierto esto? Me repite la pregunta, es que me ha parecido escucharle antes que cuando llegaron al escenario de los atentados hicieron un acta de inventariado conjunta con la Policía Científica.
No, en el lugar de los atentados no se levanta ningún acta. Me ha parecido escucharle eso. ¿Sabe usted quién es el inspector de policía científica que se encarga de la Kangoo?